proteínas de función estructural, lo que conocemos como proteínas o aminoácidos, que son el conjunto completo de aminoácidos en el cual se desarrolla la síntesis de las proteínas funcionantes, pero además hay lo que se conoce con el nombre del pool de aminoácidos libres en el citoplasma muscular. Aminoácidos que en concentraciones determinadas no tienen funciones cuantitativas, pero sí de enorme importancia cualitativa. Aminoácidos que son llave para un montón de procesos metabólicos musculares. Y básicamente vamos a hablar de los ramificados, leucina, isoleucina y valina, de la arginina como precursor del óxido nítrico y de la glutamina, glutamato, el complejo glutamina-glutámico, que es el otro elemento muy importante. Entonces, cuando hablamos de proteínas, hablamos de proteínas totales o hablamos de aminoácidos individuales. Van a ver en mucha bibliografía que cuando habla de proteínas, mucha bibliografía dosifica en función de los aminoácidos esenciales y no de todos los aminoácidos que tiene una proteína. Pero en el mercado no existen aminoácidos esenciales exclusivos, por lo tanto, en general, nosotros en la práctica diaria, la alternativa que tenemos es a partir de la planificación de las proteínas completas. En la década del 90, los investigadores hablaban que los efectos del ejercicio sobre los requerimientos de las proteínas era extremadamente complejo y existía consenso absoluto. Se decía en la bibliografía internacional, la verdad, la gente lo toma, pero no hay evidencia de que sirva para algo. Hasta que aparece un trabajo de Rasmussen, donde comparó la ingestión de aminoácidos esenciales a la hora y a las 3 horas después de entrenamiento de fuerza, y lo que encontró Rasmussen a partir del estudio de fenilalanina es que si lo tomaba a la hora después del entrenamiento la síntesis proteica aumentaba, y si lo tomaba a las 3 horas después del entrenamiento la síntesis proteica también aumentaba. Aumentaba en proporción a la ingesta de licuados de aminoácidos, licuados de proteínas. Y este fue quizás el primer trabajo donde dijo, mirá, yo no sé si hay aumento de masa muscular, lo que sí sé es que hay aumento de los procesos metabólicos asociados. Y a partir de ahí empezamos a ver claramente que de la misma forma que con los hidratos de carbono hablamos de índice glucémico, ustedes saben que después algunos dicen, no, el índice glucémico se puede discutir o no se puede discutir, pero la realidad es que la velocidad de absorción de un hidrato de carbono modifica las curvas de secreción hormonales y modifica los procesos metabólicos. Lo mismo pasa con los aminoácidos. A partir de Rasmussen entendimos que no es un problema de cantidad, sino es un problema de biodisponibilidad. Lo que modifica las respuestas metabólicas no es solo cuánto tomo o cuánto ingiero, sino es en qué momento y con qué velocidad de absorción lo ingiero. No es lo mismo tomar un batido proteico 1 hora después que 12 horas después del entrenamiento. Los procesos metabólicos son totalmente diferentes. Porque empezamos a encontrar que la principal hormona anabólica, que es la insulina, este es un trabajo del 2005, la principal hormona, que es la insulina para la síntesis proteica, depende de la disponibilidad de aminoácidos en sangre. No es lo mismo tener insulina con aminoácidos en sangre que tener insulina sin aminoácidos en sangre. Modifica totalmente la respuesta de la síntesis proteica. Y por lo tanto ocurría que una persona iba al gimnasio, se tomaba una bebida deportiva, a los 30 minutos tenía aumento de insulina, llegaba a su casa, se comía una pechuga de pavo y la aminoacidemia la tenía 6 o 7 horas después que la insulina ya había bajado. No tenía la misma respuesta. No es lo mismo tener alto nivel de aminoacidemia en sangre con insulina que sin insulina. Los efectos no tienen absolutamente nada que ver. Obviamente, pero además para los diferentes tipos de proteína se demostró que en realidad, si bien cualquier tipo de proteína produce efectos, tanto de proteína derivada de la leche como la caseína o el suero de leche, la ingestión de suero de leche o de caseína después del ejercicio resultó en un incremento
de la síntesis proteica. Y esto vuelve a ser un trabajo de Tipton del 2004, digamos. Volvemos a tener esta misma evidencia. Pero además, encuentran estos mismos investigadores que la adición de hidratos de carbono en una solución de aminoácidos aumenta la síntesis proteica. ¿Por qué? Porque aumenta la secreción de insulina y por lo tanto produce este efecto sinérgico. Inclusive en pacientes añosos, después de trabajo de fuerza muscular, produce una hipertrofia muscular con solo 10 gramos de proteína. 10 gramos de proteína para un paciente añoso, estamos hablando de no más de 150 miligramos kilo peso, que es realmente una cantidad relativamente pequeña si la relacionamos con las necesidades diarias. Pero también está demostrado en 2001 que inclusive en no deportistas la administración de licuados proteicos, de batidos proteicos, mejora la masa muscular. Y si yo a ustedes les decía que hoy parte de los tratamientos, tanto en los añosos como en la obesidad, tienen que ver con el desarrollo de masa muscular, porque la masa muscular gasta más calorías, producir técnicas que nos permitan aumentar la masa muscular en sedentarios, lo que nos va a permitir entonces tener programas de adelgazamiento más eficaces. Además, obviamente, de mejorar la calidad de vida, porque ese paciente añoso necesita fuerza para levantarse de una silla. Él no necesita caminar 40 minutos, necesita ser estable y tener fuerza para levantarse de la silla. Y esto requiere masa muscular, y todos sabemos que la sarcopenia es un hecho casi permanente en todos nuestros adultos mayores, tendría en realidad adultos mayores y tercera edad. Nosotros no podemos estar ajenos al concepto de la sarcopenia, que seguramente de los que estamos acá muchos la padecemos. Una serie de ejercicios de fuerza estimula la síntesis proteica muscular durante 1 a 4 horas post ejercicio y puede ser inclusive mantenida en forma aumentada 24 a 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? No es solo el batido proteico, sino que la ingestión de proteínas en cualquiera de sus formas debe ser después de entrenamiento de la fuerza. En realidad, la clave de la historia de la síntesis proteica muscular es que haya ruptura previa. ¿Por qué necesitamos ruptura previa? Ustedes imagínense que yo soy el dueño de este hotel, que obviamente no estaría acá hablando, pero supongan que fuera el dueño de este hotel, y yo sé que muchos de ustedes vinieron, y como muchos usaron las sillas, parte de las sillas se van a romper. Entonces yo vengo y digo, bueno, a ver, cuento las sillas, veo cuántas hay antes de la charla, veo cuántas hay después, se rompieron 2 sillas, traigo 4, porque sé que en la próxima charla me van a romper otras 2 sillas. Esto el músculo no lo puede hacer, no puede contar las moléculas de miocina antes y después del ejercicio. ¿Qué haría el músculo? Bueno, muy bien, yo soy el dueño del hotel, lo que vengo es a contar las patas rotas. Si yo encuentro 8 patas rotas, quiere decir que rompí 2 sillas. Si rompí 2 sillas, traigo 4. Esto es lo que hace el músculo. Los productos catabólicos de la ruptura proteica, básicamente de la molécula de leucina, son los que actúan como estimuladores del sistema genético para la síntesis proteica. Por eso necesito ruptura previa, para que haya sustancias catabólicas dentro del músculo que le digan al caudal genético, que le digan al ADN, che, sintetizame proteínas que me rompieron. Esto es lo primero que necesito. Lo segundo que necesito es la hormona insulina por excelencia, la hormona anabólica por excelencia, la que le dice al músculo en las personas adultas, che, sintetizá, ustedes saben que es la insulina. Sin insulina no tengo síntesis proteica. Lo tercero que necesito es el aminoácido. Sin ladrillos no puedo construir paredes. ¿Y si se me caen las heces? Y todo esto es simultáneo. Si yo logro que todo esto se produzca en forma simultánea, garantizo hasta triplicar la intensidad de la síntesis proteica que si solo hubiera hecho fuerza, si solo hubiera ido al gimnasio. Pero ustedes saben que yo dependo de la curva de secreción de insulina, que ustedes saben
que tiene enorme labilidad y es de enorme velocidad. Yo no puedo tener la curva de secreción de insulina 40 minutos después y el aminoácido en sangre 3 horas después, 4, 5 o 7. Necesito que la aminoacidemia se produzca dentro de la hora. Por eso los batidos proteicos funcionan. Funcionan porque son de rapidísima biodisponibilidad. Son procesos ultrafiltrados proteicos que aceleran la absorción y el aumento de la aminoacidemia en sangre. No es un problema de cantidad, es un problema de velocidad de absorción. Por eso el combo es proteína con azúcar. No es solo proteínas, es proteína con azúcar para potenciar la secreción de insulina. Sabiendo que, ustedes dirán, y si la persona está gorda, usaremos menos cantidad de azúcar, pero sacarle el azúcar, y lo digo así en la forma más del barrio donde yo vivo, sacarle el azúcar a una persona que se mueve es criminal, por más que esté gordo, es criminal. Sin azúcar no hay metabolismo aeróbico. Sin azúcar el cerebro no tiene glucosa. Por lo tanto, lo que podemos hacer es bajarle la cantidad. Pero intraesfuerzo y posesfuerzo inmediato, más allá de su masa corporal, más allá de su porcentaje graso, se usan azúcares de alto índice glucémico. Intra y posesfuerzo inmediato. Para el resto de los días, si el tipo está gordo, ustedes saben mejor que yo que está absolutamente prohibido, pero no intraesfuerzo. Una persona que tiene mal llamadas cetogénicas, una persona que tiene poco ingreso de hidrato de carbono, va a tener un nivel de fastidio que le va a ser imposible desarrollar programas de esfuerzo físico serios. Ni hablar si es deportista, ni hablar si es deportista. No se puede no darle hidrato de carbono a un deportista, es criminal. Y si quieren, después lo discutimos sin ningún problema. Por lo tanto, esto es lo que buscamos. Esto es lo que buscamos, la simultaneidad de estos tres procesos. De acá dependemos nosotros, que haya ruptura muscular, que haya aumento del pico de la secreción de insulina, y para esto es dentro de la cancha al final del partido. Para esto es inmediato. Lo primero que toma. En la práctica la persona dice, no, pero doctor, yo voy al gimnasio y voy a mi casa. Está bien, pero entre que terminás y tu casa solo agua, ningún hidrato de carbono, porque si no me acelerás el proceso de insulina previo. Y yo lo que necesito es la insulina en el momento que tomás el aminoácido. Para nosotros esto es clave en la historia, esto es clave. ¿Hasta cuánto tiempo tengo? Como les dije, hasta 3 horas. En la medida que no ingiera nada previo. En la medida que no tome nada previo. Hasta 3 horas finalizado el esfuerzo físico, cualquiera de sus formas. Una pequeña experiencia. Equipo de primera división, últimas 8 semanas del año, el promedio de edad 27-28 años, ustedes saben que en el fútbol 27-28 años se entrena muy mal la fuerza, la única diferencia de esas últimas 8 semanas fue que a un grupo le dimos aminoácidos, al otro grupo no le dimos nada, el grupo que tenía aminoácidos en esas 8 semanas medidas por antropometría aumentó 1 kilo de masa muscular en promedio, el grupo que no tomó aminoácidos en esas últimas 8 semanas aumentó 1 kilo de masa muscular, de grasa en promedio. Usted dice, 1 kilo de masa muscular es nada. Para los que trabajamos en deporte a los 27, 28 años, en tipos deportistas, entrenados, profesionales, 1 kilo de masa muscular en promedio realmente es mucho, sobre todo porque no están sometidos al final del torneo a entrenamiento de la fuerza, digamos. La básica planificación habla de que la mayor entrenamiento de la fuerza es al principio del programa, al principio del año y no al final. Por lo tanto, era muy poco entrenamiento, pero en el entrenamiento físico, con batidos proteicos, aumentamos en forma estadísticamente significativa 1 kilo de masa muscular, cosa que realmente es muy importante. Porque no están sometidos al final del torneo a entrenamiento de la fuerza, digamos. La
básica planificación habla de que la mayor entrenamiento de la fuerza es al principio del programa, al principio del año y no al final. Por lo tanto, era muy poco entrenamiento, pero en el entrenamiento físico con batidos proteicos aumentamos en forma estadísticamente significativa 1 kilo de masa muscular, cosa que realmente es muy importante. Por lo tanto, objetivos. ¿Para qué usamos las proteínas completas? Recuperación. Personas que no necesitan aumentar la masa muscular, que solo necesitan acelerar los procesos de recuperación, utilizamos con muchos beneficios proteínas completas al final del trabajo. Hoy, la clave de las adaptaciones son los volúmenes de alta intensidad. Esta es la clave de las adaptaciones. Para un obeso, para un adulto y obviamente para un deportista. Acelerar los procesos de recuperación nos permiten aumentar el volumen semanal de alta intensidad. Esto es clave. Esto es clave. Obviamente, aumento de masa muscular. Por supuesto. En este caso usamos diferentes dosis y diferentes concentraciones relativas de hidrato de carbono y proteínas de acuerdo a los objetivos que tengamos, que ahora los vamos a charlar. Reemplazo de comidas. Esto no es un objetivo en sí mismo, pocas veces nos ocurre, pero sí nos ocurre con muchos deportistas recreativos. Doctor, yo trabajo 8 o 10 horas por día, del trabajo me voy a entrenar. ¿Y qué come? No, como poquito, livianito, me como alguna porquería. En estos casos usamos los batidos proteicos como reemplazantes de comida porque no tienen otra opción. No porque sea mejor que la comida, sino porque no tienen opción. Es el batido o simplemente el alfajor. Preferimos el batido. Obviamente incorporación de proteínas intraesfuerzos. Después vamos a ver, pero todo esfuerzo físico que supere las 2 horas necesita proteínas intraesfuerzo. Todo esfuerzo físico que supere la hora necesita hidrato de carbono intraesfuerzo. Y todo esfuerzo físico que supere las 2 horas necesita hidrato de carbono y proteína intraesfuerzo. Además, obviamente, de la hidratación. Obviamente. Pero digo, nadie puede salir a andar en la ruta durante 3 horas, en la famosa, por ejemplo, carrera de aventuras, y no consumir proteínas. Pueden hacerlo, pero no van a tener el mejor resultado. Obviamente planes de adelgazamiento. ¿Por qué? ¿Por qué para adelgazar usamos ganadores de peso? Porque aumenta la masa muscular y por lo tanto aumenta el consumo calórico. Porque mejora la recuperación, quita los dolores que tienen las personas que necesitan bajar de peso. Y sobre todo, o además, porque les da saciedad. Darles un batido proteicos al final de un esfuerzo hace que les saque el hambre. Y esto es muy interesante, porque los alimentamos y les hacemos perder el hambre. Los resultados prácticos suelen ser muy buenos. Con esta aclaración, en las primeras 4, 6, a veces hasta 8 semanas, con estos programas no hay pérdida de peso corporal total. Pero sí hay transformación de grasa en músculo muy fuerte. Y nuestra respuesta en la práctica es cuando alguien nos dice, doctor, peso lo mismo, no bajé todo lo que yo quería bajar, la pregunta es, ¿cómo te queda la ropa? Ah, no, la ropa me queda mucho mejor. Bueno, y ahí le explicamos por qué la ropa le queda mejor. Esto es un elemento práctico muy interesante. Obviamente, en algunas enfermedades médicas, hoy, por ejemplo, tratamiento de pacientes con neoplasia crónicos, los batidos proteicos de buen sabor nos permiten realmente acompañar este proceso tan doloroso con ingesta calórica e ingesta proteica. Ustedes saben que se habla de que un sedentario debe consumir por día entre 0,8 a 1 gramo kilo peso. Día. 0,8 a 1. 0,8 es lo más difundido en Argentina, alguna publicación internacional habla de 1 gramo kilo peso. Pero en un deportista, el deportista necesita sí o sí mayor ingesta proteica que el sedentario. El deportista tiene hasta duplica la necesidad de ingesta proteica. Los valores menores que se dan en la bibliografía, los más conservadores, hablan de que un deportista de resistencia
que cuando hablamos en Argentina de resistencia, en inglés es endurance, porque resistencia en inglés es fuerza para nosotros, y esto a veces genera mucha confusión. Todo lo que lean en inglés y diga resistencia es fuerza para nosotros. Todo lo que lean en inglés y diga endurance es resistencia para nosotros, ¿eh? Cuando hablamos de esfuerzos aeróbicos, un deportista consume entre 1.4 a 1.6 gramos de proteína kilo día. Y en un deportista de fuerza el valor más conservador hoy es 2 gramos kilo peso día. A veces encontramos en la bibliografía hasta 2.2, alguno 2.4, ya muy asociado al fisicoculturismo. Ya más de eso de ninguna manera se recomienda, ni no solo no es necesario, sino que no tiene ningún sentido. Pero 2.2 gramos por kilo peso por día es un buen elemento para deportistas, y 1.5 es un buen elemento para deportistas recreacionales. Cuando nosotros suplementamos, vamos de 100 miligramos a 300 miligramos kilo peso día, y no más de eso. Nunca suplementamos más de 300 miligramos kilo día. Fíjense que estamos hablando en ningún caso más del 15% de la ingesta diaria. Si es solo para recuperación, si es para un programa de adelgazamiento, si es para un programa de reemplazo de comidas, usamos 100 miligramos kilo peso. En la dosis, 100 miligramos kilo peso. Sobre todo al final del esfuerzo físico. Hay algunos trabajos que ya hoy estimulan utilizar batidos proteicos 1 hora y media antes de los esfuerzos físicos. No es lo que habitualmente hacemos nosotros, pero ya hay bibliografía que así lo plantea. Si es para desarrollo de masa muscular, y realmente en programas a veces muy importantes, tanto que a un deportista le tenemos que aumentar en un par de años 10, 15 kilos de masa muscular, usamos hasta 300 gramos por kilo peso por día. ¿Quién es que dije? Gramos, claro, ya era como la mierda, no, en una vaca por día, no, perdón, hasta 300 miligramos, disculpen. Lo que vamos a cambiar es la cantidad de hidratos de carbono. La norma habla de que los hidratos de carbono tienen que ser el triple de las proteínas, más o menos. En los programas de adelgazamiento, en aquellos que o son deportes que no pueden aumentar de peso, o son deportes o personas que no quieren aumentar, no queremos que haya grandes respuestas insulínicas, obviamente ni hablar si tiene alguna patología como la diabetes tipo 2, usamos mucho menos hidrato de carbono, a tal punto que a veces usamos solo el 50% de la cantidad de proteínas. Usamos combinaciones 70-30, por ejemplo. 70 de proteína y 30 de hidrato de carbono. O 80 de proteínas y 20 de hidrato de carbono. Pero estas son en las personas que no queremos que aumenten de peso, básicamente en los deportistas de deportes, por ejemplo, de combate, o en aquellas personas que están en programas de adelgazamiento, donde la cantidad de proteínas que utilizamos es mucho mayor. Cuando uno analiza el contenido de una proteína, obviamente hay algunos aminoácidos que se destacan en sus concentraciones claramente por encima de los otros, y estos son los que yo les decía: el ácido glutámico, la arginina, la leucina y todos en realidad los ramificados. Estos son las sustancias que realmente tienen trascendencia en la concentración y en la función metabólica. Por lo tanto, vamos a dedicarnos algunos párrafos a estos 3 grupos de sustancias: los ramificados, glutamina, glutamato, arginina. Los ramificados, vamos a dedicarnos algunos párrafos a estos 3 grupos de sustancias: los ramificados, glutamina, glutamato, arginina. Los ramificados, branch chain aminoácidos o BCAA, son 3, leucina, isoleucina y valina, pero la vedette es la leucina, digamos. La cantidad que usamos, por lo menos del 50% de esa cantidad, es leucina, es la que mayores funciones tiene. La leucina ha sido asociado a mejorar las respuestas insulínicas y por lo tanto aumentar la síntesis proteica.
Tal es así que en muchos lugares del mundo se toma a los ramificados como recuperadores, se utiliza para la recuperación. Para los que tenemos más años, el primer suplemento orogénico, uno de los primeros que llegó a la Argentina, era un australiano que se llamaba Musashi, donde a los que usaron el tarrito gris, que era el recuperador, eran justamente ramificados, que fue la primera vez que tuvimos contacto con estos productos, allá hace más de 20 años. 6 semanas de leucina dietaria, 45 miligramos kilo día, aumenta significativamente el rendimiento de resistencia en canoístas. Se asume que genera un gran mejoramiento de los niveles de resistencia. Inclusive se habla hasta que aumenta el umbral lactáceo en la utilización de ramificados. A ver, si puedo explicarlo más o menos suavemente. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces que cuando uno empieza a hacer un esfuerzo, primero usa azúcar y después va a la lipólisis. Primero usa glucólisis y después usa grasa. En realidad, Fox decía que las grasas se consumen en el calor generado por los hidratos de carbono. ¿Por qué es esto? Porque los hidratos de carbono son los únicos que pueden sintetizar intermediarios del ciclo de Krebs. Hay Krebs si hubo glucólisis. Si no hubo glucólisis, no hay ciclo de Krebs. Por lo tanto, si no hubo glucólisis previa, la glucólisis es que pone en marcha el metabolismo aeróbico celular. Pero no solo lo pone en marcha, yo le decía hoy que todo lo que usamos tiene tasa de ruptura, por lo tanto, cuando alguien hace un esfuerzo de larga duración, si no tiene hidrato de carbono para reemplazar los ciclos de Krebs rotos, entra en un proceso de agotamiento. Y encima, hidrato de carbono en el músculo tenemos poco. Por lo tanto, uno de los grandes problemas del esfuerzo físico es la cantidad de hidrato de carbono que tiene el músculo y cuánto dura, y dura muy poco, no más de 90 minutos en ningún caso. Cuando el músculo se queda sin hidrato de carbono para sintetizar ciclo de Krebs, va a buscar la leucina que está disuelta en el citoplasma. Y cuando termina la leucina disuelta en el citoplasma, empieza a sacar la leucina que está en la miosina, empieza a autoconsumir su músculo. La cantidad que nosotros le aseguremos a nuestro músculo de hidrato de carbono por un lado y de ramificados por el otro es el nivel de resistencia que esa persona va a tener intraesfuerzo. ¿Se entendió? Por lo tanto, cuando hablamos de ramificados hablamos de básicamente 3 objetivos: producción de energía aeróbica, estimulación de la insulina, y a través de un proceso bioquímico un poco más complejo, y además esto está más discutido, es lo que se conoce como un inhibidor de la fatiga central. Hay algunas propuestas en el mundo que hablan que la fatiga nerviosa en los deportes de resistencia está producida por la relación en las concentraciones de dopamina y serotonina. Si tenemos más serotonina que dopamina es lo que a nosotros nos pasa cuando nos estamos durmiendo. Si tenemos más dopamina que serotonina es lo que nos está despertando. Lo que hacen los ramificados es disminuir el ingreso de serotonina al sistema nervioso central y por lo tanto disminuir la fatiga central. Por todas estas 3 cosas es que los ramificados, para mi gusto, tienen una mejor función anticatabólica. Los ramificados los usamos en los esfuerzos de larga duración, en concentraciones cercanas a los 2 gramos, 1 hora y media antes de los esfuerzos deportivos. Para nosotros este es la mejor función de los ramificados. Para recuperar preferimos las proteínas completas y no solo los ramificados. El segundo elemento es el sistema glutamina-glutamato. La única diferencia que tiene el aminoácido glutamina con el aminoácido glutámico es que la glutamina tiene un grupo amonio más que el glutámico y por lo tanto el glutámico, cuando absorbe un grupo amonio del músculo, se transforma en glutamina y lleva ese grupo amonio al músculo. ¿Por qué el músculo tiene grupos amonios? Porque tanto los esfuerzos altamente intensos en la ruptura del ATP genera amoníaco y en la ruptura proteica genera amoníaco. Y el amoníaco es un altísimo intoxicador del sistema nervioso central. ¿Vieron cuando ustedes se agitan, que sienten un poco de mareo, como descoordinación, como tensión? Esto es el grupo amonio en medio ácido. Por lo tanto, el sistema glutamina-glutamato es un fantástico sistema de eliminación, de limpieza del músculo, sobre todo en los deportes altamente glucolíticos. En los deportes altamente glucolíticos, natación, remo, ciclismo y en algunas
como 800, 1500 metros o 5000 metros en carrera pedestre, la glutamina es un elemento clave, realmente con efectos muy importantes. Además, la glutamina participa en la producción de intermediarios del ciclo de Krebs. Es el otro aminoácido que necesitamos para tener ciclo de Krebs. Y obviamente la glutamina es el principal productor de inmunidad en el estrés del esfuerzo físico. El estrés del esfuerzo físico nos genera problemas porque el cuerpo reacciona sintetizando glutamina. De tal manera que la concentración de glutamina en la sangre es uno de los marcadores de sobreentrenamiento deportivo. Si una persona baja sus niveles de glutamina, podemos considerar que está en un proceso de sobreentrenamiento deportivo, por lo que se considera una sustancia clave en el metabolismo muscular. No voy a entrar en demasiadas reacciones químicas. El tercer elemento es la arginina. El tercer aminoácido que hoy usamos a pasto es la arginina. La arginina tiene tres grandes funciones. La primera función, precursor del óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia del músculo funcionante. Más arginina produce mayor vasodilatación de los músculos funcionantes y por lo tanto mayor flujo de oxígeno, a tal punto que los deportistas le llaman el Viagra natural, por la vasodilatación que produce. La segunda función es precursor de la creatina. Hoy la fosfocreatina es la vedette del esfuerzo físico. Y por último, a través de dos efectos se ha demostrado acción lipolítica. Por un lado, la estimulación de la secreción de hormona de crecimiento. Y por otro lado, la inhibición enzimática de la producción de malonil-CoA, que ustedes saben que el malonil-CoA es un inhibidor de la lipólisis. Con todos estos efectos, obviamente la arginina tiene también función en los mecanismos de resistencia. Estos tres complejos que hablamos, ramificados, arginina y glutamina glutámico, los tres son para nosotros poderosísimos efectores en el entrenamiento de resistencia tradicional. Los tres lo usamos en concentraciones en dosis de 1 a 2 gramos por día, 1 hora y media antes del esfuerzo físico. Algunas ya hay bibliografía que habla de un aumento de la utilización de grasa y de la capacidad de su máximo a partir de la utilización de arginina, esto es del 2005. Un aumento de la síntesis del óxido nítrico endotelial, esto es del 2001. Aumenta la capacidad de trabajo físico submáximo y la curva y cambia el umbral anaeróbico, y esto es también del 2001. Aumento de la capacidad de trabajo físico submáximo, esto ya lo mostré. Bien. Y acá terminamos proteínas. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta o sigo. Una pregunta puntual, y si no hacemos preguntas al final. Sí.